lo que llamó la atención, Guido, fue que lo hiciera Lionel y que lo hiciera el PLD, que en ese entonces eran muy vírgenes en la dirección del Estado. Sí, pero aquí hay unos vicios que se han mantenido. Sí, pero cuando el expresidente Fernández arguye en esa dirección y enfatiza sobre los temas éticos, también nos obliga a colocar sobre la mesa los niveles de distinción. Por ejemplo, ¿cómo se combate la corrupción? Con el fortalecimiento de los mecanismos institucionales. Con todo el respeto, presidente Fernández, la comparación es un insulto. Pero todos sus procuradores fueron activistas políticos. Y en el gobierno de Danilo también. Los gobiernos del PRM, estos dos, han hecho un esfuerzo significativo por el tema de ¿qué? De colocar frente al Ministerio Público a gente sin vinculación partidaria. Miriam Germán Brito, Jenny Berenice. Y cada vez que al presidente un acontecimiento de orden ético que nos indigna a todos, y que no tiene justificación, emerge, el presidente da respuesta de reafirmar su compromiso ético. Vamos por partes. Senasa, un escándalo, una sinvergüencería, injustificable, que nos daña como gobierno. Ajá. ¿A quién buscó en la comisión? ¿Verdad? El señor Díaz Santana, como le digo yo, ¿verdad? Debe ser el padre de la seguridad social en este país. 1. 2. Cuando toma 2.000 millones de pesos recuperados por la política del Ministerio Público y decide invertirlo en el sector deportivo, busca a Milton Rey Guevara, venga, presida la comisión. Procura en la consultoría jurídica a Jorge Subero Isa. Y cuando el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay un ruido, busca a Aura Celeste. Es decir, y voy a dar este dato. Se aprobó el reglamento de la ley 4725 del año pasado, que desde el año 2006 una pirueta jurídica permitía que los funcionarios públicos y legisladores tuviesen empresas que participaran en licitaciones. ¿Sabes lo que hizo el presidente? En un acto de responsabilidad. Y buscó a Carlito. Le dijo, ven, ¿verdad? Carlos Pimentel. Sí, Carlos Pimentel, hermano mío. Entonces buscó a Carlos Pimentel y le dijo, ven, vamos a establecer el reglamento. A partir de ahora, ningún funcionario público puede tener ninguna relación con empresas que negocien con el Estado. Muy bien, pero el PRM tiene que tener... es un compromiso. Sí, Guido, pero el PRM debe tener cuidado, porque, por ejemplo, el partido que más avanzó en normativa jurídica contra la corrupción fue el PLD en sus gobiernos. Sin embargo, el tema corrupción es el pecado original del PLD. En cuanto a lo que tú me estás diciendo, cuando me mencionas esas personalidades y esas iniciativas, aplausos. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Las evidencias están ahí de que el ritmo, el tema de la corrupción es una rueda que lamentablemente no se ha detenido. Porque hay una cultura, es como que hay una cultura política que ya inoculó todo el sistema político dominicano. Eso es verdad. Entonces, más ralentizado. Y yo creo que la apuesta de algunos es que todos somos iguales, y no somos iguales. Mira cuál es la diferencia. El presidente de la República no solo reacciona, sino acciona procesalmente. El último acontecimiento, Senasa, él mandó al Ministerio Público una acción. Ahora, no es en ánimo de justificar a los exponentes de la práctica partidaria, pero los picos de mayor conflictividad ética del gobierno no de gente que hace militancia partidaria, de los recuerdos, Macarrulla, son del PRM. Se fue. Pero era ministro de la presidencia. Sí, pero no era PRMista. 1. 2. Hugo. Ustedes lo pusieron. Hugo Veras, no era PRMista. Y Santiago Jacín era de un movimiento externo, o sea, no era un militante químicamente puro. Los tres trabajaron para la campaña, es verdad. Pero cuando la gente arguye respecto al tema de la práctica política, hay que hacer las distinciones del lugar. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no perder la valoración que tiene la sociedad en lo concerniente a la necesidad de que nadie puede llegar al gobierno a transferir fondos públicos en bolsillos privados. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nos disparan de los litorales opositores, repito, en su legítimo derecho, me obliga a recordar lo siguiente. No por aquello de mal de mucho consuelo de tontos. Sunland, Odebrecht, PM, ¿verdad? Oye, muchos casos. En este país, muy bien, en la historia política y jurídica de la República Dominicana, después del ajusticiamiento de Trujillo, ningún procesado ha devuelto, que es un acto de admisión de responsabilidad, 3.000 millones de pesos.
Eso lo hizo un familiar de un expresidente de la República. Entonces, yo animo el debate sobre la ética. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que el que en el PRM quiera hacer negocio, excúsame la expresión, coño, que se vaya al gobierno. Que no hay derecho a eso. Y no hay un viceministerio que evalúa a los funcionarios. Y no hay una seguridad del Estado que investiga la vida de los funcionarios. Porque aquí parecería como que Nuria Piera y Alicia son como el ministerio. O sea, aquí las cosas se explotan y se actúa después que el periodismo de investigación, no solo Nuria y Alicia, se presenta, arden las redes. Pero ahí yo discrepo contigo y quien reacciona así. A ver. Primero, los programas de investigación no son ministerio público. Pero parecería. Pero ojo, hacen una contribución, porque en la República Dominicana hay un régimen de complicidades, lamentable. Ahora, déjame decirte una cosa, eso también tiene otro riesgo. Yo pienso que han hecho una contribución a que el ojo público reaccione frente a prácticas administrativas incorrectas. Pero cualquier persona que tenga una discrepancia desde el punto de vista político o te sienta competidor puede activar el circuito. Pero me explico mejor. Mira, aquí hay que tener cuidado. Aquí hay temas, Guido, que uno los conoce porque uno vive, este es nuestro trabajo. Y de repente, bueno, pero ¿y qué pasa? Que no ocurre nada. Yo recuerdo el tema de Senasa es viejo, ¿no? Pero de repente ese tema que uno lo manejaba por lo bajo, las fuentes y la cosa, pero no pasa nada. Viene Nuria, viene Alicia, viene el periodismo de investigación, saca el riflazo, arde en las redes, adiós. Entonces comienza todo el mundo a actuar. Ahora, mientras ese periodismo de investigación no salió y las redes salieron, aquí había una nebulosa. Hacen una contribución, pero no son ministerio público. Tú sabes que no lo son. Me refiero es que a partir del accionar del periodismo de investigación es que comienza a actuar y eso hay que mejorarlo. No, bien. Por eso hay que fortalecer los mecanismos de investigación y que de una forma u otra sean, en términos prácticos, mucho más eficientes que esos programas de investigación. Porque la pregunta que la gente se hace, ¿por qué ellos se dan cuenta y los otros no? La dinámica procesal tiene sus tiempos. Y yo prefiero un respeto irrestricto al debido proceso y no a la celeridad que después provoca que casos importantes se caigan. Aplaudo ese esfuerzo, lo aplaudo con mucha responsabilidad. Lo que yo también reivindico es la capacidad del Estado Dominicano, a través de sus mecanismos, ¿no? Este sector Ministerio Público, de accionar con responsabilidad. Y yo creo que la contribución que han hecho, por lo menos Miriam, Germán Brito y Jenny, ha sido significativo. Y no han actuado solo porque el Ministerio Público le ha dicho. No, ni porque los programas de investigación se lo han dicho, no, porque producto de una investigación rigurosa, efectiva, han generado consecuencias y ahí están los hechos. Y qué bueno que eso pase. Pero hay más de un caso. Me voy a devolver Guido Gómez y Mazara, hijo de doña Carmen, porque siempre se ha dicho que dato mata relato. Sí, claro. Pero resulta que tú me das muy buenos datos y yo digo, ¿y dónde está el relato del PRM? Porque a veces, desde junio para acá, yo veo al gobierno contra las cuerdas. Pero de repente invito a Guido Gómez Mazara y el señor viene y en 3 minutos me presenta hechos indiscutibles, o sea, datos, me presenta datos. Digo, coño, ¿y dónde está? No, pero yo te voy a hacer otra contribución. Pero ¿dónde está el relato del PRM y los intelectuales del PRM, los pensadores, los dirigentes del PRM, para defender estos datos y que su relato surja, haga el trabajo? Yo te voy a contraargumentar. A ver. Aquí siempre se construyó un alegato injusto respecto de calidades y competencias. Las políticas públicas son buenas, pero también hay que atribuirle a los gestores de ellas condiciones. Sí. Bien, vamos a hacer un balance del gobierno con sus virtudes y defectos. Okay. Mira, el ministro de Salud de nosotros es una superestrella. Formación, preparación, calidades y competencias. 1. El canciller que nosotros tenemos es un cancillerazo, Roberto Álvarez. Yo pienso, respetando a los otros, que en este país en los últimos 30 años, Eduardo Latorre, Hugo Tolentino, y han sido 3 cancilleres, fuera de serie. Bien, mira, a pesar de las dificultades iniciales, Farideh ha hecho un desempeño efectivo. Sí. Ahí están los resultados. Ese muchacho apellido Landrón, que lo acaban de colocar en el Servicio Nacional de Salud, eso es una superestrella. Voy a hacer las comparaciones legítimas, sin ánimo de ofender a nadie. Nosotros comenzamos en un ministerio que se transformó en Hacienda con Pavel Issa.
Pon a Pavel Issa y a Daniel Toribio. Bien. Ve, 1. 2. Pon a Jochi Vicente, Simón Lizardo y ponle a Simón Lizardo a Magín. El actual y recién designado director de impuestos internos es una superestrella, Urrutia, con experiencia en el sector privado, con niveles. Pero ahí no. Una superestrella. Sí, pero ¿cuál es el Juan Hernández? Una superestrella. Bueno, el mismo Magín. Lo que pasa es que tú me lo estás comparando mal. No. Tú es estrella con... No. Y no me mencionas los mejores, no me has mencionado a Temo. Pero yo te estoy haciendo un relato sí, comparativo respecto a las calidades y competencias de gente nuestra. Sí, por ejemplo, tú puedes decir lo que tú quieras, pero un superintendente de Vasco como el que tenemos nosotros es una estrella, Alejandro Fernández. Tipo competente, formación, con nivel 1. No, pero yo te hablo del personal. Sí, pero el tema y de las no calidades. lo de Alejandro Fernández se sabe porque viene del sector privado, exitosísimo, hasta como comunicador excelente. Y esos otros que tú me has mencionado. Estoy hablando de calidades para el justo desempeño. Aplausos. Muy bien, Guido, muy bien. Ahora, el tema no es ese. El tema es cómo marcha el gobierno, que de repente tú me presentas unos datos que no se corresponden, pero son ciertos, con lo que uno respira en las calles. Digo, ¿dónde está este PRM que está permitiendo que el relato, no, y que el relato opositor le gane al dato? No, yo lo que creo es lo siguiente. Alguien está fallando en el PRM, alguien está fallando. Pero la oposición ha entendido que desde las estructuras comunicacionales, fundamentalmente en las redes sociales, es su plataforma crítica y cuestionadora. Se lo respeto. Las redes construyen percepción, las redes no votan. Es la gente la que vota. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Admito que mucho esfuerzo y el relato se lo dejamos en un tramo al presidente de la República. Y eso no fue justo. Porque el presidente no puede ser presidente de la República y relacionista público del gobierno. Debe existir un cuerpo de compañeros y compañeras, funcionarios o no, pero gente con el compromiso político de hacer una defensa mucho más efectiva de las cosas importantes. Pero ese es nuestro desacuerdo, eso es lo que yo te estoy diciendo. No. O sea, ¿dónde está la gente de este gobierno? Porque, insisto, yo te veo a ti, veo a Yayo, veo a... No llegan a 5. Entonces hay un relato perdedor frente a un dato. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Te garantizo que voy a generar mayor entusiasmo en algunos compañeros de gabinete para que hagan una defensa efectiva de sus respectivos desempeños. Sí, no, sería muy bueno. Pero mira, Guido Gómez Mazara, y esa vocación fratricida que hereda el PRM del PRD, ¿podría dañar más a este partido gubernamental a la hora de los hornos? ¿Cuál es la hora de los hornos? La elección del candidato presidencial. ¿Qué se va a hacer? Pablo, la gente mide al PRM como la mujer de Lot. O sea, se ponen los ojos en la espalda. La gente quiere hacer conclusiones legítimas de que nosotros nos comportamos en el PRM como el viejo partido. No, ahora, que hay ese temor. Bueno, no que se comporta. Hay ese temor. Lo que ha dicho la jurisprudencia es lo siguiente. A ver. Que las competencias iniciales entre el expresidente Mejía y Luis Abinader pasaron bien. Yo competí contra Luis y pasó todo bien. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la unidad en el marco de la diversidad. Y nunca en el marco de competencia reproducir rastrerías, porque tú dices el viejo partido, pero ese mal hábito se extendió a otras demarcaciones políticas. Ah, no, por supuesto. Por eso salieron del poder. Pues por eso que salieron del poder. Una PRDización. Bueno, porque traerle un narcotraficante a un competidor es una cosa terrible. Claro. Ahora, eso no lo podemos hacer en el PRM. Que los compañeros que tengan proyectos hacia el 28 entiendan dos cosas fundamentales. Primero, el carro que nos conduce a la preservación del poder es un buen desempeño del gobierno. Uno. Y en segundo lugar, si nosotros no entendemos que también hay que gobernar para los otros no nos van a garantizar a nosotros en el gobierno. Pero hay un problema. Por ejemplo, tú fuiste el primero que dijiste, yo voy a estar en Idotel hasta que llegue la hora de mi proyecto presidencial. No, ni un día más. Aplauso, claro. Guido Gómez. ¿Está bien? Claro. Ahora hay un problema. Carolina, elección popular.
la vice es intocable, es un único funcionario que el presidente no puede remover. ¿Cómo se van a hacer ustedes? Porque de repente Guido sale de Indotel, pero Carolina está ahí, la vice está ahí. Yo no sé qué va a ser como el INAP, Wellington Arnaud, por ejemplo. No sé qué será de Wellington Arnaud, qué será. David Collado, tengo entendido que va a estar hasta fin de año, solo este año. O sea, ¿cómo ustedes se van a hacer? Porque hay un asunto también que uno a veces no lo entiende, y es que el candidato presidencial del PRM lo van a elegir el 20 y tantos % que vota siempre en unas primarias. Estamos hablando de 450.000 personas. Eso a veces puede ser peligroso. Esta decisión del PRM de elegir el candidato a una competición nacional con unas primarias. Nosotros vamos a elegir. ¿Cómo va a ser eso? El tramo del 26 es el tramo de elegir las autoridades partidarias. Sí, Tanto José es un clavo Ignacio, pasado. El presidente Abinader, sí, presidente del partido. Sí. Por ejemplo, el secretario general, ¿quién te parece a ti, Pacheco, está en eso? No, yo creo que debe ser una persona que solo se dedique a la labor institucional. La gente habla del secretario general. No, hablo de la organización también. Que se dedique exclusivamente a eso, no importa el nombre. Te están haciendo caso en el PRM con eso, que eso hundió al PLD, porque eso lo quitaron de los reglamentos. En el PLD hubo un momento donde esa advertencia que tú le haces a tu partido se le hizo a los PLDistas, pero estaban muertecitos de éxito, se las sabían todas. Ahora yo veo al PRM un poco. Pero te están haciendo caso. Yo te puedo garantizar que en mi partido, al que posiblemente yo menos le agrade, me respeta muchísimo. Entonces siempre hacemos las conversaciones racionales y decentes. Nosotros hemos exhibido el nivel de madurez suficiente. Nos reunimos frecuentemente. Pero no te hacen caso, no te han hecho caso en lo de que el funcionario es el presidente del partido. Ojo, pero eso ha tomado cuerpo. En la reunión de Jarabacoa, uno de los temas que conversamos fue en dos direcciones. Las características de la elección, uno, y el concepto de consenso democrático. Ojo, competir para las posiciones a la dirección del partido. Y donde existan consensos, se hagan los consensos, pero la regla es competir. Ok. O sea, en el partido hay una toma de conciencia. Yo lo que sí creo es que nosotros como organización política tenemos que hacer un mayor esfuerzo, de seducir como resultado de la gestión a los sectores no partidarios. Mira por qué. Porque el 48% de la población no votó en las elecciones pasadas. Y eso es un desafío. Y eso tú sabes que ha aumentado. No, porque nos está pasando algo. Las cosas que planteamos nos seducen a una parte importante de la población. ¿Sabes, Guido Gómez, que yo sé que a ti, por un asunto hasta de crianza, eso estaba en tu hogar, eres muy amante de esa trova, la trova cubana, pero los grandes, Cortés, Serrat. Caramba, y hay una canción de Amaury Pérez que yo la escuché y dije, diablo, se lo voy a plantear a Guido, porque tú eres un pensador político, eres dueño de uno de los mejores discursos políticos que tiene, ¿verdad?, la fauna política dominicana, pero de repente uno piensa como que no es tan de moda la gente que piensa. Nunca en este mundo la ignorancia había sido tan celebrada y el ignorante había sido tan osado e incluso aplaudido. Pero no se traduce en términos de gestión pública. Vamos a ver, pero mira, yo sé que esto te va a gustar. Mira, Amaury Pérez dice, con el ir y venir de las cosas se nos fue erosionando el cerebro y aceptamos por válidas formas que las telenovelas urdieron. No están de moda. Los inteligentes no están de moda. Olvide el verso porque es un despilfarro de la memoria. Basta de intelectualizar. No tiene caso padecer ante la evidencia de desaparecer. No están de moda. Los inteligentes no están de moda. Son una plaga. La respuesta absurda de la derrota. Entonces, tira tus discos de Cortés, reniega el tono de Serrat y súmate al coro de la mediocridad. ¿Cómo te vas a hacer tú que tu argumento fundamental no es riqueza, no es otra cosa, sino es la formación y la capacidad de defender en lo que tú crees? Pablo, está difícil esto. El talento siempre se impone. Y te voy a ripostar políticamente. Me desafiaste. Sí. Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este quererte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvías? Y es que me vences tal vez sin ser más fuerte. Silencio, nadie a mi dolor responde.
Tus labios hablan y tu voz se esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a las fuentes. Nicolás Guillén. Pero musicalizado por Amaury Por Pérez. Amaury Pérez. Pero entonces, Que dedicado a François Villon. a François Villon sí, pero hablaste de la fuente, morir de sed junto a la fuente. ¿De qué manera en el país se va a expresar y en el PRM que el candidato tenga la capacidad para... Pablo, la fuerza del a ver. pragmatismo te puede construir mayorías internas, pero no seduce a la sociedad. Excúsame la expresión. El mejor ejemplo fue Gonzalo, que la maquinaria partidaria lo impuso, pero frente a la sociedad no presentaba credenciales elementales. La República Dominicana tiene el nivel de madurez de superar la idea de que la fuerza del dinero lo puede todo. Aquí hay dos cosas que le van a hacer daño al sistema político dominicano. A ver. La primera, la escasa competencia de muchos de sus exponentes, amparados en la fuerza del dinero, y la torpe creencia de asumir que grupos económicos determinados pueden imponerle su voluntad vía candidato a la sociedad. La sociedad es más inteligente de lo que muchos creen. Eso no es verdad. La gente aquí es inteligente. Bueno, lo que pasa es que en tu defensa se puede decir que falta mucho. Ahora, desde el 20 hasta hoy hay una tendencia en las encuestas. Entonces, que tú dices, ven acá, aquí qué está pasando. Pero además la falta a los partidos tradicionales, uno siente que la gente le vota pero no cree en ellos y que ninguno de los tres está haciendo lo necesario para recuperar. Y en las elecciones pasadas hubo un tipo que salió por el pueblo, por el país, a ofender a todo el mundo, a decir que todo el mundo era ladrón, una especie de locura verbal, de irrespeto total. Coño, y de repente el tipo te saca más, 2 puntos y algo, que lo que ha sacado la izquierda democrática y no democrática en la historia electoral dominicana. Lo que pasa que... Es peligroso. No, lo que pasa es que los outsiders son en gran medida beneficiarios de la ira respecto al comportamiento de la clase política. Exacto. Pero en América Latina y en el mundo, cuando se ha apostado a los outsiders, la cura ha salido porque la enfermedad. Por eso yo propongo un proceso de transformar la política desde la política misma. Porque eso implica menos riesgos y mayor estabilidad. Ahora, ¿qué quiere un empresario? Un clima de inversión, generar riquezas. ¿Qué quieren los sectores de la clase media? Que se movilice, que los servicios públicos sean eficientes. ¿Qué quieren los sectores excluidos? Mayor participación, mayor efectividad, mayor incorporación. Mira, el desafío del modelo democrático del siglo XXI y República Dominicana no es la excepción. Es generar una mayor idea de que el crecimiento nos llega a todos. Porque el mundo moderno está desideologizado. Y lo que quieren los ciudadanos son soluciones de orden práctica. Lo que quiere la gente es salir y reivindicar que la República Dominicana es un país que en América Latina, salvo El Salvador, por sus características, cuando tú comparas el nivel de homicidio, señores, la relación de homicidio, por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana hay 8 homicidios. Santiago tiene 5. Nosotros superamos a Costa Rica, que era una especie de Suiza. El relato te está matando el dato. Ese es un dato cierto. No, indiscutido. Verificable. Indiscutible. Sin embargo, entonces ve y pregunte a la gente y la gente te dice que se está acabando el mundo. Porque el trabajo de nosotros es transformar eso. Y yo te garantizo que pero no te veo a ti. José Ignacio, la cosa. Pero son 2 o 3, no llegan a 5. Pero yo voy a construir conciencia sobre el interno del partido de que hay que salir a defender el partido. ¿Dónde? En la guagua, en el colmado, en el colmadón, en la universidad, en los medios de comunicación. Yo creo que ese es el desafío de nosotros. Finalmente, finalizando ya. El país tiene un gran problema, el tema de la corrupción, va y viene, se ralentiza, vuelve y se acelera. Cuando las cosas pensaba uno que estaban mejorando, viene esta hecatombe terrible, perfecto. En el centro de todo esto, Guido Gómez, está el tema de lo costoso que es hacer política y competir en política. Sí. Entonces, en un país donde yo, para ser senador, tengo que buscar 12, 15 veces lo que me voy a ganar como senador en los 48 meses de senador, ya la corrupción está asegurada. Claro. Porque si yo tengo 10 tigres que me pasan una mensualidad, el otro me da 1 millón, un lavador de activos me filtra qué sé yo cuánto, llego a senador, no me le puedo poner ético al financiador. Pero no arrabalice a quienes financian grupos empresariales.
También. Pero por supuesto, Bueno. no estamos hablando del dinero. Estamos hablando de dinero, de grupos, lo que sea. El asunto es que no es posible que hablemos contra la corrupción si yo tengo que buscar 20 veces lo que me voy a ganar como diputado o senador, e incluso para ser un señor presidente, si un partido no consigue de algún lugar 5 o 7 mil millones de pesos, no va a tener un presidente. Ese es el dilema entre la calidad del producto político que termina implementando políticas públicas de favorabilidad para los ciudadanos y esos financiamientos malsanos. Entonces, vamos entonces a cerrar esta entrevista con esta pregunta. Guido Gómez, ¿qué tú me planteas? ¿Lo has conversado con el presidente? Yo sé que tú tienes relaciones de respeto y de admiración mutua con Leonel Fernández, con Danilo no son malas. Yo tengo respeto por Danilo. ¿Tú has conversado con ellos? A ver, ¿de qué manera aquí hacemos una especie de cumbre para que yo mañana pueda decir, mira, yo quiero ser diputado de Baní? Me voy para Baní a visitar Villa Majeca, el pueblo abajo, a hablar con la gente. Mira cuál es la tragedia. ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer? Líderes porque fundamentales... lo de Gutiérrez vino de ahí. Sí, claro. El tigre dijo, no, déjenme los candidatos a mí. No hay problema. Pero hay una cosa. Y fue el más votado. No, además. Además, yo soy consciente de crítica. Fue un acto de irresponsabilidad de mi partido no generar los mecanismos de prevención de ese tipo de ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema y el desafío a la vez? Que mientras los líderes fundamentales de la República Dominicana entiendan que la fuerza del dinero es el factor que los catapulta electoralmente, la calidad del producto político será terrible y la mediocracia se va a instaurar como modelo político. Este país no puede seguir promoviendo a gente que piensa con faltas ortográficas y quiere ser presidente de la República, senador, diputado, alcalde. Y yo no tengo una concepción elitista, yo soy el nieto de una lavandera, por el amor de Dios. No estamos hablando de formación, no estamos hablando de no es intelectualizar, es las calidades y las competencias. Hermano, si Cervantes revive y escucha a algunos exponentes del Parnaso político dominicano, le da un infarto. Aquí hay gente que piensa con faltas ortográficas. Entonces, frente a eso, yo creo que la clase política tiene que acreditarse. Y eso es responsabilidad de todos, de la comunicación, de la clase política, de todos. Pero siempre hay que apostar a un mejor país. Guido Gómez, como siempre se nos quedó un tema que siempre quiero hablar contigo y nunca nos da tiempo, que es el tema internacional. Pero ya habrá otra vez. Muchísimas gracias. Y saludos a doña Carmen, como debe ser. Señores, ni un minuto más. Gracias por su generosa compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado o domingo, cuando ustedes quieren. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor.